Bien, vamos a presentar entonces a continuación la última exposición del día de hoy con un caso, una exposición de casuística precisamente, traída desde Guatemala por el ingeniero Carlos David Marroquín. Su exposición, El derecho a la identidad. El ingeniero Marroquín, como lo menciono, es ingeniero industrial y posgraduado de la Planeación y Aseguramiento de Calidad de ISO 9000 de la Universidad Galileo. Ha realizado cursos de archivística, procesos de preservación y conservación de documentos de la Universidad Rafael Landívar y de digitalización de documentos con el Archivo Nacional de Cuba. También participó en el seminario sobre conservación y seguridad de la información con el Archivo General de Colombia y la Asociación Latinoamericana de Archivos, ALA. Ha trabajado como jefe de Archivo Central del Registro Nacional de Personas y consultor archivístico del antiguo Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala. Actualmente ejerce como director del Patrimonio Documental y Bibliográfico en el Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala. Un gusto saludarlos a todos. Pues al final les quiero comentar que esta presentación pues trata sobre los archivos de registro civil aquí en Guatemala, pues una experiencia bastante bonita respecto a este tipo de acervos documentales. Mi nombre es ingeniero Carlos David Marroquín González y soy el director del Patrimonio Documental y Bibliográfico del Ministerio de Cultura y Deportes. Para hablar sobre estos archivos quiero empezar ahí sí que básicamente comentando sobre el derecho a la identidad. El derecho a la identidad es un derecho humano, ahí sí que fundamental para el desarrollo de las personas y de las sociedades. Tiene que ver con la nacionalidad, con el derecho al nombre, con la identificación de todas las personas. Y les quiero comentar que aquí en Guatemala existe un archivo que resguarda básicamente todos los acervos de registro civil que tienen que ver con el derecho humano a la identidad, que es el Archivo Central del RENAPE en Guatemala. Básicamente, pues se resguarda un fondo documental bastante valioso respecto al valor histórico, científico y cultural, y juega pues un papel muy importante en la sociedad guatemalteca, tanto para las personas guatemaltecas como para los extranjeros domiciliados. Les quiero contar que anteriormente las personas naturales en Guatemala se identificaban con una cédula de vecindad. La cédula de vecindad era un cartoncito como resultado de la inscripción en un asiento de cédula, en un libro. Y pues por la vigencia de la Ley del Registro Nacional de las Personas, todos los guatemaltecos y extranjeros domiciliados mayores de 18 años tuvieron que empezar a tramitar su documento personal de identificación, DPI, así se llama en Guatemala. Básicamente es básicamente una tarjeta que tiene un chip, que tiene pues ahí sí que la historia biométrica y geográfica de cada persona natural, totalmente imposible en falsificar. Todo lo contrario al cartoncito de cédula de vecindad que existía antes aquí en Guatemala. Les quiero contar que para fomentar el derecho a la identidad aquí en Guatemala se llevó a cabo un proyecto. Y como antecedente tenemos que se estaba planificando la concentración de 86,043 libros registrales que existían a nivel de toda la República de Guatemala para brindarles conservación a largo plazo, digitalizarlos y digitarlos. Cuando hablo de esta cantidad de libros, pues estamos hablando que era la información que teníamos desde la ciudad capital de Guatemala, que existía básicamente esa cantidad en cada departamento de Guatemala. Era importante digitalizarlos para básicamente poderlos digitar en un sistema. ¿Qué quiere decir? Que yo iba a ver la imagen digitalizada del libro y la iba a computarizar o digitar en el sistema informático para poderla certificar. Pues la ley del RENAPE aquí en Guatemala habla
que pues el RENAP es el encargado de centralizar toda la información relativa a los hechos y actos inscritos en los registros civiles de las personas y de la organización y mantenimiento de este archivo central y administrar la base de datos del país. Realmente les quiero comentar que el concepto de archivo central en esta ley se basa a que tenía que ser un archivo centralizado, pero no en el concepto de archivo central archivístico, ¿verdad? Sino que básicamente estábamos hablando de una centralidad de concentración de todos los acervos. Entonces, para empezar, les quiero comentar que aquí en Guatemala existen diferentes fondos documentales de registro civil. Existen los libros registrales que son provenientes de las municipalidades de toda la República de Guatemala. Pues están conformados por libros de nacimiento, matrimonio, divorcio, guatemalteco origen, guatemalteco naturalizado, extranjero domiciliado, defunción. Y dentro de cada uno de estos eventos, pues tenemos nosotros el nacimiento normal, el nacimiento municipal, el nacimiento por ministro de culto, el nacimiento consular. Entonces tenemos respecto a estos libros históricos, más de 100 tipologías diferentes de libros y pues constituyen no solo un patrimonio de identidad, sino que también un patrimonio cultural, dado que pues datan desde el 15 de septiembre de 1877 en Guatemala. Los atestados es el fondo documental actual, que es el generado por las diferentes oficinas de esta institución, ¿verdad? Constituido por las diferentes inscripciones registrales, es decir, cuando yo voy a inscribir pues a mi hijo en esta institución, en el Registro Nacional de las Personas, pues yo tengo que llevar el informe médico, tengo que llevar mi EPI, tengo que llevar los documentos de valor probatorio para poder inscribir el nacimiento o por ejemplo, la defunción. Entonces, estos son los atestados actuales y las boletas del INE, que son las boletas de registro civil transferidas del Instituto Nacional de Estadística, pues al Archivo Central de RENAP, del cual vamos a hablar un poquito más adelante. Aquí tenemos, por ejemplo, el registro de cédula de vecindad de, pues, el líder revolucionario Jacobo Arbenz, aquí en Guatemala, y también tenemos su partida del libro Nacimiento Municipal. Pues les comento que para poder optar una persona natural aquí en Guatemala a su documento personal de identificación, el requisito indispensable es su certificación de nacimiento y para el efecto, pues se tiene que digitar pues esta partida de nacimiento en el sistema informático de esta institución para que su documento personal de identificación pueda ser emitido. Acá tenemos un atestado de nacimiento normal, tenemos básicamente la certificación de nacimiento por el médico, tenemos básicamente el documento personal de identificación del papá, tenemos pues este tipo de atestados que son requisito indispensable para la inscripción de cualquier evento de registro civil. Este tipo de documentos constituyen, pues al final, una transparencia administrativa en las inscripciones registrales. Es decir, son necesarios estos documentos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener el respaldo de por qué se inscribió una defunción. Entonces, para inscribir una defunción, necesitamos el certificado o el informe de defunción de la persona. No se puede inscribir una persona que falleció sin este certificado. No se puede inscribir un nacimiento sin los documentos de valor probatorio. Entonces, pues al final esto constituye pues una transparencia administrativa dentro de la institución para pues avalar y evidenciar que el trámite de estas inscripciones se llevó a cabo de una forma transparente. Y tenemos estas boletas del INE. Estas boletas del INE, como les quería contar, pues cuando una persona iba a inscribir a un hijo en las municipalidades en antaño, pues básicamente les daban, tenían que llenar una boleta de nacimiento que se iba al Instituto Nacional de Estadística de Guatemala, para pues este instituto tener la información sobre las estadísticas vitales en el país, pero al final pues estas boletas fueron transferidas al Archivo Central del RENAP con el objeto
de que todas las personas que no tuvieran una partida de nacimiento por derivado de que el libro estaba destruido, se hubiera deteriorado la partida, pues se pudiera digitar su partida de nacimiento en base a estas boletas del Instituto Nacional de Estadística. Entonces, el tener digitalizadas estas boletas constituyó realmente un avance para salvarle la identidad a miles de personas guatemaltecas dentro del país. Pues como antecedente les quiero contar que el fondo documental de libros registrales que se encontraba, pues al final, a nivel de toda la República, realmente estaba mal conservado, estaba relegado en bodegas, en estado de deterioro, descuido, destrucción. Realmente pues no había una ley que velara por la conservación de estos acervos. Cada municipalidad pues al final conservaba toda esta documentación como pues ellos creían conveniente. Pues existía pues un grave proceso de vulneración de la identidad. También comentar que muchas personas no pudieron tramitar el documento personal de identificación derivado que muchos libros físicos de nacimiento y otros eventos fueron quemados en los registros civiles municipales durante el conflicto armado interno. Pero lo más delicado del asunto es que el guatemalteco iba a tramitar su documento personal de identificación y simplemente le decían a la persona que no podía sacar su documento personal de identificación porque su partida de nacimiento estaba destruida. Entonces ellos tenían que hacer un proceso de reposición de nacimiento que duraba más de 6 meses y pues estas personas pues no podían tener un acceso al trabajo, un acceso básicamente pues a todos los actos civiles de una persona natural. Derivado de eso, pues derivado de que muchos libros estaban quemados, les quiero contar que las boletas de nacimiento del Instituto Nacional de Estadística fueron básicamente un gran acervo para salvarle la identidad a todos estos guatemaltecos a través de diferentes incendios derivados del conflicto armado interno en Guatemala. Aquí podemos ver, por ejemplo, una imagen. Acá podemos ver cómo se puede una documentación de otros archivos, como el Archivo Histórico de la Policía Nacional, con el tema de los problemas de la identidad. Tenemos, por ejemplo, donde se da parte de que en el municipio de Río Blanco, en el departamento de San Marcos, pues llegó un grupo de individuos desconocidos, incendió el edificio municipal, quemando la municipalidad y archivo de la misma, el mobiliario de correos y telégrafos. Antes de cometer hecho, dice, derribaron árboles, impidieron ingreso de vehículos, seguirán investigaciones. Esto, de acuerdo a este documento, data del 5 de enero de 1982 y, de hecho, en el RENAP se tiene la información de que, pues, en 1982 y en el mismo mes de enero, pues hubo una quema de libros de registro civil con una data tópica de 1877 a 1982. Y pues básicamente pues es algo que realmente no se investigó en Guatemala, pero archivos como el Archivo Histórico de la Policía Nacional pueden darnos a conocer este tipo de problemáticas que vulneraron la identidad de miles de guatemaltecos. Entonces lo que se quería era crear un modelo de archivo de registro civil para toda Centroamérica a través de las siguientes etapas. Primero, llevar a cabo la concentración en una sola instalación de los acervos documentales, básicamente históricos, de las oficinas del RENAP al archivo central, pues brindar un almacenamiento adecuado de todos estos acervos documentales transferidos a través de una infraestructura moderna y adecuada y conservar a largo plazo todos estos fondos documentales, tanto de forma física como digital. Pues el archivo central del RENAP realmente es uno de los patrimonios documentales más importantes de Guatemala. Realmente podríamos decir que es la madre de todos los archivos, ya que este fondo documental conserva y custodia. Pues ahí se quedan documentos relacionados a los actos civiles y hechos inscritos en los registros civiles de todas las personas naturales, tanto guatemaltecas como extranjeros domiciliados. Y pues para llevar a cabo pues este tipo de concentración, pues se tenía que tomar en cuenta que la importancia pues de conservar el pasado resultaba vital en cuanto a la memoria histórica, pues aún más cuando se trataba de las acciones civiles inherentes a las personas.
Era evidente que el valor de los documentos que se encontraban resguardados en estas oficinas de RENAP a nivel de toda la República de Guatemala era incalculable, ya que los mismos poseían un valor intrínseco, tanto por su importancia legal como científico, investigativa, histórica y cultural. Pues también teníamos que tomar en cuenta que todos estos acervos de registro civil, pues se tenía que tomar en cuenta pues que realmente resguardarlos y conservarlos, pues se fomentaba básicamente pues el derecho a la identidad. Se tenía que tomar en cuenta pues que estos acervos constituían un patrimonio cultural de la nación y básicamente pues también teníamos que tomar en cuenta que todos los guatemaltecos tenían que tener acceso a su documento personal de identificación, fomentando la seguridad nacional para que pues se pudieran llevar a cabo pues elecciones de una forma pues eficaz, y esto pues iba a constituir siempre un fomento a la democracia del país. Pues el objetivo general era rescatar el patrimonio documental e identidad de todos los guatemaltecos con la finalidad de conservarlo, preservarlo, restaurarlo y custodiarlo dentro del archivo central del RENAP a través del suministro de espacio, mobiliario y equipo adecuado para aceptar el reto de transferir los acervos documentales en resguardo de todos los registros civiles de las personas de toda la República de Guatemala. También pues se quería proveer un espacio adecuado para el resguardo de todo este patrimonio documental, modernizar y normalizar las políticas de la gestión documental de todos los registros civiles, iniciar procesos de concientización organizacional y capacitación para las buenas prácticas archivísticas a nivel de toda la institución, contar con la infraestructura necesaria para el resguardo, conservación y preservación de libros, atestados y boletas de registro civil, restaurar los libros registrales en resguardo y conservación del archivo. Asimismo, digitalizar y también digitar los libros registrales transferidos al archivo central para la preservación de la memoria histórica de los mismos. Entonces, dentro de las etapas estratégicas, se llevó a cabo pues la concentración, el almacenamiento, la conservación de todos estos acervos, la capacitación continua, pues casi 130 personas trabajando en este archivo, capacitándose continuamente a través con el apoyo de la UNESCO, de la cooperación internacional, básicamente también en las diferentes universidades del país. Se llevó a cabo pues una digitalización de un gran impacto, que vamos a hablar más adelante dentro de esta presentación. Se llevó a cabo la digitación de todos estos libros, la indexación de los mismos, y también pues se fomentó una difusión cultural en relación pues a todos estos. Hasta la ley del RENAP, los libros registrales de todas las municipalidades fueron trasladados a las oficinas del RENAP de los municipios respectivos. Sin embargo, pues era imprescindible concentrarlos en una sola instalación, como les había comentado. Los términos traslado y transferencia, pues como ustedes sabrán, pues son términos diferentes. Lo que se llevó a cabo fue una transferencia normalizada y muy responsable de todos los en una sola instalación. Asimismo, pues les comento que de esta cuenta, pues autorizó la transferencia del Fondo Documental Histórico de las oficinas del RENAP al Archivo Central. Y como les había comentado antes, pues se tenía pues un inventario de 86.043 libros en 337 municipios del país. Los principales desafíos para este proyecto era adquirir un espacio para concentrar todos los registrales, suministrar básicamente pues, las estanterías adecuadas, el almacenamiento adecuado para el resguardo, custodia, conservación y preservación de toda esta documentación, atender las solicitudes de imágenes de partidas de libros registrales de toda la República de Guatemala, mientras el fondo documental no fuese digitalizado, porque las oficinas del RENAP transferían los libros, pero quienes realmente tenían que tomar las fotografías mientras el libro no fuera digitalizado, quien tendría que digitar la partida en base al libro era básicamente el archivo central del RENAP. Entonces se tenían que digitalizar los libros, y una de las cuestiones que fue bastante delicada fue sensibilizar a alcaldes y líderes comunitarios con el objetivo de informarles sobre el beneficio de transferir este fondo pues al archivo central del RENAP. ¿Por qué? Porque básicamente muchos pueblos indígenas se oponían al traslado básicamente de estos libros, porque consideraban y siguen considerando que pues los libros registrales es un patrimonio cultural de sus pueblos. Los criterios para implementar las transferencias documentales de libros
Primero fue la ubicación geográfica, se formularon itinerarios atendiendo colindancias entre las oficinas del RENAP. También se tomó en cuenta el tamaño de la oficina, se priorizó a las oficinas que tuvieran menor cantidad de libros registrales. Se brindó especial atención a las oficinas donde se presentaban amenazas por oposición manifiesta de las autoridades y líderes comunitarios, así como también problemas en el acceso y situaciones climatológicas. Acá tenemos básicamente, pues a los cantones del municipio de Totonicapán, a esos líderes comunitarios que realmente venían a ver todos sus libros registrales para evaluar qué tan bien conservados estaban los mismos dentro del archivo central de RENAP. Inclusive, pues acá les muestro un video donde pues ellos básicamente están muy contentos de ver bien sus libros. Ellos empiezan a transmitirle a sus pueblos a través de cámaras y teléfonos celulares, pues hablando en su propia lengua pues indígena, que los libros están en buen estado, que realmente su municipio no debe tener pues ningún inconveniente en que los libros estén bajo resguardo del Archivo Central del RENAP. Les comento que realmente pues fue bastante bonito ver a cada pueblo ingresar a este archivo y pues ver llorar pues a estas personas con tan solo ver su libro registral. Ellos se quedan impactados del buen manejo que se tenía de la documentación y pues se iban tranquilos, derivado que sus libros estaban mejor que sus propios municipios. Entonces sí nos dimos cuenta que estos libros constituían una información genealógica y una historia familiar muy valorada por estos pueblos y que constituían básicamente un patrimonio cultural de los mismos. Se realizaron, pues al final, para la concentración, mapeos de áreas conflictivas, identificación de actores, recopilación de antecedentes, planificaciones de las reuniones. Les quiero contar que una de las situaciones que se llevaron también, que se dieron mucho, es de que cuando gente del archivo, acá miramos un camioncito, ir a lugares recónditos para trasladar los libros. Cuando gente del archivo iba a trasladar a ciertos municipios críticos de la documentación, hubo pueblos que amenazaron inclusive con quemar vivos al personal del archivo si intentaban trasladar pues los libros registrales, porque pues ellos iban a oponer rotundamente pues al traslado de los mismos. Entonces sí tuvimos que realizar con APDH y pues otro tipo de apoyos para que pues básicamente el personal pudiera salir pues ileso de este tipo de acciones. Se empezaron a transferir mensualmente 16,000 libros al Archivo Central del RENAP con 4 camiones con furgón de 3.5 toneladas. Cada camión transfería 4,000 libros pues a la semana. Realmente transferir 16,000 libros mensuales realmente sí es un trabajo bastante arduo en relación a las transferencias documentales. Acá miramos que realmente pues empezábamos a trasladar todos los libros, empezábamos a descargarlos. Realmente descargar 16,000 libros mensuales sí es un trabajo que requiere bastante, pues al final bastante labor física y también intelectual, porque realmente se realizaban básicamente estas transferencias a través de un procedimiento autorizado de transferencia documental, se cotecaban los libros y pues básicamente al principio empezábamos a trasladar todos los libros, disponíamos de diferentes, por decirlo así, depósitos temporales. Empezábamos a trasladar los libros cada semana. Ahí podemos ver que no paraban las transferencias documentales de 4,000 libros a la semana. Era un trabajo bastante arduo. Teníamos básicamente pues esta instalación temporal para empezar a trasladar libros registrales.
seguíamos trasladando libros y pues lo delicado del asunto era que si un ciudadano necesitaba básicamente pues alguna información sobre su partida de nacimiento, sobre cualquier evento civil en estos libros, pues teníamos que ir a buscar el libro pues que estaba colocado sobre el suelo y empezar a revisar de esa forma, pero teníamos que encontrar la información, mandar la fotografía pues al registro civil municipal para que tuvieran la información respectiva. Se clasificaban, se ordenaban y se describían. Pues como primera fase, 17,000 libros registrales. Pues al final se suministró una nueva bodega en la zona 7 capitalina, donde básicamente se empezó a realizar la concentración de todos estos libros registrales y se empieza a instalar un sistema de almacenaje, el cual se expande a través del tiempo. Acá miramos básicamente que pues no era una bodega adecuada para el archivo, pero se adecuó para que pues pudiera existir una humedad relativa, una temperatura adecuada para la conservación de todos estos libros históricos. Entonces, las estanterías pues, industriales pues empezaron a instalar en esta nueva instalación, se empezó a colocar básicamente cielo falso en toda la instalación. Se empezaron a colocar encaminamientos para poder, pues básicamente buscar libros registrales a 3 metros de altura. Y algo que es muy importante mencionar es de que, pues, siempre, pues, esto no fue, pues, de la noche a la mañana. Este sistema de almacenaje hubiéramos querido realizarlo en un lapso de 6 meses, pero sí nos llevó, pues, aproximadamente un poco más de un año poder expandirlo y clasificar, ordenar, describir todos estos libros para su fácil acceso y búsqueda en todo este sistema de almacenaje. Entonces, pues básicamente se transfieren los libros registrales de toda la República de Guatemala y pues también se instalan encaminamientos de costanera galvanizada para poder caminar a 3 metros de altura y buscar los libros registrales. Se sigue expandiendo el sistema, ¿verdad? Porque siguen llegando las transferencias, sigue llegando básicamente pues toda la documentación perteneciente a todos los guatemaltecos. Acá pues les muestro un ejemplo de formulario, que son las transferencias normalizadas con acta y formulario de transferencia documental, avalado por la Contraloría General de Cuentas aquí en Guatemala. Entonces, cada municipio que transfería sus libros, pues se realizaba el acta pues administrativa, avalada por la Contraloría con los respectivos formularios de transferencia documental. Y algo importante mencionarles es que pues habíamos pues hablado al principio de la presentación que pues el proyecto tenía contemplado transferir 86,043 libros registrales, pero realmente pues, ahí sí que la diferencia entre un inventario somero y un inventario analítico, porque pues el inventario somero era con el que contábamos nosotros para poder nosotros realizar el proyecto de transferencia, pero era increíble que a veces ni las propias personas que pues, tenían a cargo los libros no sabían la cantidad básicamente de la totalidad de libros existentes en su municipio. De esa cuenta, pues les quiero comentar que se llevó a cabo la concentración al final no de 86,043 libros registrales, sino de 95,026 libros de registro civil a nivel de toda la República de Guatemala. Fue realmente pues un gran reto y uno de los retos fue que la documentación estaba tan deteriorada que básicamente dentro de un libro de función bastante grueso y esfoliado, pues había básicamente un libro bastante antiguo de nacimiento. Entonces, realmente a veces de un libro podrían salir 2 hasta 3 libros más y pues como la información está tan deteriorada, pues ahí sí que pues el registrador civil en su momento no sabía qué era lo que tenía, pero pues aquí en el RENAP se llegaron a identificar 95,026 libros registrales. Pues también, pues al final se culminó el depósito de libros registrales con esta cantidad de libros, más de 95,000 libros a nivel de toda la República de Guatemala.
con una planta alta del depósito de libros. También, pues, una planta baja. Todos los libros, como les digo, totalmente clasificados, ordenados, descritos a través de la norma internacional de descripción archivística ISADG. Entonces, realmente, pues, cualquier persona que quiere saber sobre su partida de nacimiento, se encuentra el libro en no menos de 30 segundos. Es totalmente rápido, la información está totalmente organizada, totalmente clasificada. Entonces, no hay ningún inconveniente para buscar la información de forma física y también de forma digital. Posteriormente, les quiero comentar que nosotros tuvimos la cooperación internacional por parte de Family Search Internacional, que pues es una de las organizaciones internacionales más avanzadas en el tema de digitalización, pues a nivel mundial. Entonces, ellos cooperaron con nosotros con 40 escáneres planetarios. Les quiero contar que teníamos nosotros 3 turnos, un turno diurno, nocturno y de madrugada para poder digitalizar esos libros registrales, que era bastante urgente digitalizarlos para poner las imágenes digitalizadas a disponibilidad de todos los registros civiles municipales. ¿Qué les quiero decir con eso? Que no, que la finalidad no solo era concentrar, la finalidad fue concentrar físicamente para descentralizar digitalmente. El resultado de digitalizar 95.026 libros registrales fue la digitalización de 46 millones de imágenes digitalizadas de libros registrales a nivel de toda la República de Guatemala. Realmente les quiero comentar que este archivo es el archivo más avanzado en el tema de digitalización de Guatemala y pues contiene la mayor cantidad de imágenes digitalizadas a nivel de todos los archivos aquí en Guatemala. Cuando se culminó la digitalización de libros registrales, que básicamente se culminó en un lapso de 5 años, la digitalización de los mismos, les quiero comentar que empezamos nosotros con el proyecto de la transferencia del archivo de boletas del Instituto Nacional de Estadística al archivo central del RENAP. Como les había comentado, la transferencia de estos documentos fue muy importante para las personas cuya partida de nacimiento en su libro había sido quemada por estos incidentes del conflicto armado interno o por básicamente el deterioro a través de los agresivos climas a nivel del interior de la República. Entonces, al no existir la partida de nacimiento, se podía digitar la partida de nacimiento de la persona a través de estas boletas de registro civil. Por lo tanto, pues se transfirió la totalidad de todas las boletas de registro civil del Instituto Nacional de Estadística, mismas que ahora resguarda pues el archivo central de RENAP y representan 10.571 legajos de documentación en relación a estos acervos. Entonces acá miramos la transferencia, acá estamos en el Instituto Nacional de Estadística, colocamos básicamente todos los legajos de la documentación en los respectivos camiones y trasladamos toda esta información para poderla clasificar, ordenar, describir, digitalizar y digitar en el archivo central del RENAP. Pues al final, pues se inicia básicamente el proceso de organización documental de los atestados y las boletas de línea. Acá miramos básicamente que quizá las condiciones para un área de organización documental pues no eran tan las adecuadas, pero esa era la realidad pues en su momento. Se organizan las boletas del INE, pues, básicamente de forma diaria para poderlas digitalizar y poderlas poner al acceso de toda la ciudadanía guatemalteca. Se clasifica y ordena toda la documentación. Se continúa clasificando, pues, y ordenando la misma. Y, pues, se describe y conserva a largo plazo, pues, el fondo documental de atestados y también, pues, las boletas del INE. Entonces, miramos que básicamente pues este es el resultado de toda la transferencia, tanto atestados como de las boletas del INE del Instituto Nacional de Estadística.
Y se moderniza el área de organización de atestados. Como les había dicho, pues anteriormente pues no teníamos las condiciones adecuadas, pero empezamos a ver que era muy importante la ergonomía del trabajador para que tuviera pues una adecuada productividad en el tema de organización documental. Entonces se adquiere el mobiliario, el equipo para que pues ellos puedan clasificar, ordenar y escribir la información de la mejor forma. El resultado respecto a los atestados fue la producción de 20.877 unidades de conservación de atestados, que pues significó la organización documental de 3.131.550 expedientes de atestados totalmente clasificados, ordenados y descritos, listos para su digitalización. Acá tenemos pues otra área de digitalización y básicamente pues fue el área de digitalización de boletas de inscripción de registro civil del Instituto Nacional de Estadística. Acá las boletas del INE ya estaban totalmente clasificadas, ordenadas y descritas y listas para su digitalización. Entonces acá ya no tenemos los escáneres planetarios, sino que básicamente pues solo pues, los escáneres con alimentador, también suministrados por Family Search Internacional para la digitalización de las mismas. Básicamente se organizaron 18.997 unidades de conservación o instalación y se lograron básicamente digitalizar 15 millones de boletas digitalizadas del INE respectivamente. Fue un gran logro realmente para la institución que las personas naturales que no tenían su partida de nacimiento se le pudiera básicamente digitar su partida de nacimiento en base a estas imágenes digitalizadas de las boletas del INE. Acá tenemos el área de digitación totalmente pues modernizada. Acá el personal lo que hace es que mira básicamente las partidas de los libros registrales digitalizadas y en base a la imagen digitalizada ellos empiezan a digitar los datos de la partida en el sistema informático del RENAP de una forma computarizada. Antes esto se hacía con cada libro físico, cada persona tenía su libro físico y en base a la partida física se ingresaba básicamente la información al sistema, pero ahora ya no es así, ahora los libros ya no se tocan y lo que pues miramos, por ejemplo, acá miramos a una chica que está viendo la imagen digitalizada del libro y pues computarizando o ingresando la información de registro civil de la persona determinada en el sistema para que su evento de registro civil pueda ser certificado. Pues al final se digitaron 17.841.000 partidas digitadas y las mismas pues estaban listas también para certificar. También fue un gran logro para la institución, básicamente 17 millones de partidas digitadas listas para certificar, pues fue un gran resultado también para todas las personas guatemaltecas y extranjeras domiciliadas. Acá miramos, por ejemplo, a Lisbeth Barrientos de UNESCO, pues aquí tenemos básicamente pues a la Biblioteca de la Francisco Marroquín, tenemos básicamente pues al Archivo de CIRMA, al Archivo Arquidiocesano de Guatemala, capacitando continuamente a todo el personal del Archivo Central del RENAP. Pues aquí pues miramos a la licenciada Lisbeth Barrientos en la Universidad también Rafael Andier. Y algo que tomamos muy en cuenta nosotros es que no podíamos tener un inventario somero de libros registrales en Excel, por lo cual empezamos nosotros a utilizar el ICA-Atom. Posteriormente, pues empezamos a utilizar el Atom, pues el Atom moderno, básicamente, dentro de las instalaciones del Archivo Central de RENAP y pudimos nosotros al final describir a través de la ISAG cada libro registral a través de este sistema de descripción archivística totalmente recomendado para la descripción de este tipo de libros registrales. Fue realmente un avance para la institución porque tener una base de datos de Excel de libros, ya no podíamos nosotros seguir con eso. Ahora pues básicamente todo está informatizado y de esa cuenta les quiero comentar que el Atom que teníamos nosotros, que acaban de ver hace un momento, la institución creó pues el libro virtual, que básicamente es un tipo de Atom, pero lo que hicimos con Atom fue migrarlo
básicamente a este sistema. Y en el libro virtual, cada libro, pues igualmente tiene la misma información de Atom, solo con la única diferencia que realmente dentro de este sistema de libro virtual se puede realizar la indexación de cada partida registral. Acá miramos básicamente el código de referencia, el título, ¿verdad? Toda la información descrita a través de los diferentes 26 elementos de la norma internacional ISAG. Tenemos que cada libro, el nombre del creador, la institución archivística, la historia archivística del libro, cómo ingresó básicamente el libro a la institución, el alcance y contenido del libro, la valoración, selección y eliminación, la organización del libro, las condiciones de acceso, el lenguaje, las características físicas. Dice que la escritura, pues eso es manuscrito. Dice que tiene una tapa de percalina sintética. Dice que el soporte de la tapa dice que es cartón. El estado de conservación dice que el libro está rasgado. Tiene una suciedad superficial, tiene manchas de humedad, amarillamiento, pliegues, foxing. Las tintas dice que están desteñidas. La costura dice que está en buen estado. Pues ahí tenemos instrumentos de descripción para el libro, que son las actas administrativas de transferencia documental, los formularios de transferencia. Pues acá estamos básicamente, nos vimos en la necesidad de crear una nueva área para la descripción archivística de los libros. Básicamente le nombramos a esta área descripción archivística. Entonces aquí pues las personas le dan una mejor conservación a cada libro registral y pues realizan básicamente a través de la ISAG la descripción pues archivística de todos los libros registrales. Algunos están en muy buen estado, otros están, como miramos acá, pues bastante deteriorados. Aquí en Guatemala le decimos vulgarmente esto, le decimos pica pica, son unos trocitos, básicamente por el tema del deterioro de la documentación. Y dentro del libro virtual tenemos el proceso de indexación. El proceso de indexación básicamente consiste en realmente ir indizando o indexando cada partida de nacimiento. Si tenemos la partida de nacimiento de Carlos David Marroquín, vamos a indexar su primer nombre, su segundo nombre, el primer apellido, el segundo apellido. Básicamente vamos a indexar cuál es el evento del libro, cuál es el libro, para posteriormente, al momento que queramos nosotros digitar en el sistema informático del RENAP, la partida de nacimiento correspondiente, solo ponemos Carlos David Marroquín y a través de búsqueda rápida nos va a soltar básicamente su partida de nacimiento. Este proceso se hace en el sistema de libro virtual y fue necesario básicamente, utilizar la ISAG de lo general a la particular. Básicamente podríamos decir que esta es una como descripción archivística de una unidad documental simple. Pues al final se escribieron 95.026 libros descritos a través de la norma ISAG y se logró básicamente hacer 27.888.000 indexaciones para la digitación de partidas en base pues a la imagen digitalizada. Se realizó básicamente la difusión cultural de todos estos acervos. Básicamente pues se exponía la divulgación cultural de todo este acervo con valor científico, histórico y cultural de identidad. Y pues básicamente pues poco a poco fue siendo reconocido hasta la fecha el archivo, muy importante la difusión cultural. Y se creó también una especie de mini museo en el archivo central de RENAP para que la gente pudiera ver un poco del patrimonio cultural. Y este archivo no solo logró básicamente ser un fomento activo en el derecho a la identidad, sino que también logró ser una estrategia de mercadeo, básicamente para la institución, en torno a su difusión cultural, inclusive pues hasta un marketing político. Les comento que cuando va una persona relevante a la institución, y sí es obligatorio, ¿verdad? Inclusive pues ha ido el vicepresidente de la República, van grupos de diputados. Entonces realmente esto se vuelve no solo un instrumento para poner en valor el archivo, sino que también una herramienta pues de marketing político para la institución. Pues algunos resultados finales.
pues libros transferidos, como les comentaba, pues transferimos 95.026 libros. Unidades de conservación de atestados, pues se llevaron a cabo 20.877 unidades, que equivale a 3.131.550 expedientes de atestados. Unidades de conservación de boletas de inscripción organizadas fueron 18.997, que equivale a cerca de 15 millones de boletas de inscripción. Imágenes de boletas de inscripción digitalizadas, cerca de 15 millones de imágenes. Imágenes de libros registrales, 46 millones. Y libros indexados, 29.750 libros indexados de registro civil hasta la fecha. Pues otros resultados finales, pues se crearon manuales de normas y procedimientos de digitalización de acervos documentales, también manuales de organización de atestados, de organización de boletas del INE, se llevó a cabo un plan de contingencias para el archivo central del RENAP, se crearon también pues un manual de normas y procedimientos para la utilización del libro virtual, inclusive pues anteriormente a eso pues se creó un manual para la utilización del software Atom para la descripción archivística de libros registrales y como primera instancia también se llevó a cabo un manual de normas y procedimientos de transferencias documentales de atestados de las oficinas del RENAP al archivo central. Acá miramos básicamente cómo pues hacemos los simulacros de contraincendio y evacuación en el archivo central de RENAP, porque pues estábamos conscientes de que cualquier cosa podía pasar, dada la concentración básicamente de este acervo tan importante pues en la República. Y pues actualmente pues se está ejecutando pues otro proyecto de concentración, pero es el proyecto de concentración de atestados. Se concentraron básicamente los libros registrales, pero actualmente se va a llevar a cabo la concentración de los atestados a nivel de toda la República de Guatemala. Y pues se tiene contemplado pues hasta la fecha seguir ejecutando pues un proyecto de modernización del archivo central del RENAP. Entonces, pues bueno, ahí pongo esta fotografía como final. Básicamente pues soy yo con mi hija, ¿verdad? Que básicamente pues como familia, básicamente este archivo significa la historia familiar y genealógica de todas las personas naturales de Guatemala. Y pues básicamente pues coloqué esa fotografía por la significación que tiene pues la identidad en la nación guatemalteca. Muchas gracias por todo. Estamos para servirles. Muy amables. Bien, importante el esfuerzo que nos acaba de presentar el ingeniero Carlos Marroquín desde Guatemala. Antes de continuar con las preguntas que ustedes prepararon para el ingeniero Carlos Marroquín, quisiera presentarles, hacer un recordatorio de algunas consideraciones que debemos tener en cuenta. Entonces, en sus pantallas en la parte inferior ustedes encontrarán una serie de botones que los conducirá una a la página del seminario, otro los va a conducir a contáctenos, otro preguntas frecuentes y también hay un botón de la encuesta de satisfacción. Por favor recuerden, en este caso no tenemos un link específico de registro de asistencia. La asistencia la hacemos por medio del logueo al iniciar la jornada, cuando ustedes ingresan su usuario y su clave y posteriormente diligenciando la encuesta de satisfacción que la encuentran allí en ese botón. También todos los contenidos, grabaciones y presentaciones de este seminario quedarán disponibles para consulta en el micrositio de la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos a través de www.archivosdelosddh.gov.co en la pestaña de seminarios. Allí van a encontrar el seminario del año 2019, 2020 y 2021. También pueden chequear los contenidos de los seminarios anteriores. Y por último, por supuesto, también podrán encontrar allí en esa misma dirección la caja de herramientas. Les invitamos a que la consulten, allí podrán descargar todo el material técnico que tenemos preparado para ustedes, relacionado, por supuesto, con los archivos vinculados a los derechos humanos. Ahora sí, queremos que nos acompañe el ingeniero Marroquín en esta cámara para responder las dudas del público. Muy buena tarde, ingeniero, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes, Valeria Alejandra. Un gusto saludarlas. Un placer. Bien, ingeniero. Antes, felicitarlos. Realmente es un trabajo monumental el que ustedes realizaron en Guatemala.
las cifras hablan por sí solas, son contundentes. 46 millones de imágenes y 95.000 más, un poco más, de libros registrales. Es un esfuerzo indudablemente monumental, ¿no? Totalmente, totalmente, y fue a base realmente de todo un equipo de trabajo, un equipo de trabajo muy positivo, con mucha actitud, y lo que hay que tomar en cuenta que para levantar un archivo no se puede hacer solo a través de una persona, es todo un equipo de trabajo, ¿verdad, Valeria? Claro que sí, ingeniero, importantísimo, y sobre todo que sea un equipo multidisciplinar y sobre todo comprometido con el objetivo independiente del proyecto que se esté ejecutando. Ingeniero, en este momento ya tenemos algunas preguntas para su merced. La primera de ellas la hace Ángela Viviana García Porras y ella nos dice: ¿qué tipo de documentos se recolectaron dentro de ese archivo étnico? Les voy a comentar, realmente se recolectaron todo lo que estaba normado a través del Código Civil guatemalteco. Libros de nacimientos, matrimonios, defunciones, guatemalteco de origen, extranjero domiciliado. Cuando yo mostraba el tema de cómo las poblaciones indígenas valoraban sus documentos, era con la finalidad de que nosotros a veces no tomamos en cuenta que estos pueblos valoran estos libros que pues constatan la genealogía de su pueblo, lo consideran como un patrimonio cultural del pueblo. Y es algo que nosotros en Guatemala tuvimos que tomar en cuenta para sensibilizar a estas comunidades. Pero estas comunidades realmente tenían los mismos libros que cualquier otro municipio en Guatemala. Sin embargo, los valoraban de otra forma. Ese era el objetivo, de mostrarles cómo estos libros constituyen un patrimonio cultural del pueblo. Bien, ingeniero. Tenemos una segunda pregunta. Germán Guevara Ochoa, él nos dice: en todo sector rural, la Iglesia, en convenio suscrito con la autoridad local, adelantaba la recopilación de los nacimientos, matrimonios, defunciones, entre otros actos sociales, antes del surgimiento de otros sistemas que en la actualidad tienen constante transformación tecnológica. ¿Cómo debe efectuarse la experiencia de su país para Colombia, habida cuenta la complejidad territorial y demográfica? Sí, pues muy interesante la pregunta. Bueno, para empezar, sí hay que tomar en cuenta que la Iglesia pues inició con los registros de los actos civiles de todas las personas. Pues en esa sintonía, pues les quiero comentar que pues realmente Colombia tiene una realidad muy diferente a Guatemala, inclusive que a toda Centroamérica. Podemos pues tener muchas cosas en común, pero pues empezando con la población, pues estamos hablando que Guatemala tiene 17 millones de personas y creo que ustedes un poco más de 50 millones. El territorio es totalmente distinto. Pues les comento, el modelo que nosotros tenemos lo utilizamos principalmente para que fuera compartido a nivel de Centroamérica, pero creo que pues hay ciertos factores que pudieran tomarse en cuenta, como el tema de la cooperación. Yo creo que pues mucha gente no le gusta el tema de la cooperación internacional, pero creo que pues a veces hay socios estratégicos que también pues se pudieran utilizar en Colombia. De hecho, yo creo que pues Colombia trabaja con ellos, que es por ejemplo Family Search. Family Search Internacional colabora con los archivos de registro civil de todo el mundo. Es una organización muy avanzada en el tema de digitalización y creo que pudiera utilizarse pues a este socio para avanzar en el tema del tema de registro civil en Colombia. Otro tema también, pues soy muy honesto, desconozco el registro civil en Colombia, pero creo que es muy bueno tener un archivo centralizado de registro civil que logre centralizar lo físico para descentralizar lo virtual a nivel de toda la República de los países latinoamericanos. Claro que sí, ingeniero. Sobre todo es importantísimo estas alianzas de cooperación, porque sin duda este es un trabajo que implica grandes costos, ¿no? Hacer todo este proceso de digitalización
aunque es demasiado importante y fundamental para preservar estos archivos, pues implica invertir necesarias cantidades de dinero, ¿no? Y muchas veces no se tiene y pues es necesario realizar estas alianzas. Listo. Muy bien, perfecto. No, totalmente de acuerdo. Bien, ingeniero, tenemos Luis Francisco Sánchez. Él le pregunta, ¿estos fondos documentales de los grupos étnicos contaban con un orden lógico archivístico? Con un orden de acuerdo a la ley, que la ley era muy escueta en el tema de archivos y sigue siendo muy débil en el tema de archivos aquí en Guatemala. Entonces les comento que pues en el interior de la República, según la ley del Código Civil, existe el evento de función, pero algunos pueblos tenían identificados los libros como muerte, ¿verdad? Que básicamente pues es un sinónimo, pero sí, algunos eventos venían como descritos de una forma que no era lógica. Entonces sí fue muy oportuno normar la descripción archivística a nivel de estos fondos, inclusive trabajar con las oficinas del RENAP a nivel de toda la República de Guatemala para contar con los mismos criterios archivísticos, y eso pues fue uno de los grandes retos que tuvimos nosotros, porque sí tuvimos que hablar con más de 300 registradores civiles a nivel de toda la República de Guatemala para implementar manuales que normaran la gestión y conservación archivística de los documentos de registro civil a nivel de toda la República de Guatemala. Claro que sí, ingeniero. Importante para el proceso de descripción documental y consulta de estos documentos, por supuesto, llevar a cabo un proceso de normalización. Sin duda, si no tenemos este proceso de normalización, las consultas no van a ser tan eficientes como su merced nos las presentaba hace un momento. Totalmente. Y tenemos la última pregunta, Jorge Eduardo Paredes. Él nos dice, ¿cuáles fueron los procesos más grandes para la aplicación de procesos archivísticos a la documentación en referencia a la procedencia de estos? Bueno, yo creo que uno de los procesos más grandes para la aplicación de procesos archivísticos, bueno, si hablamos tal vez no es un proceso complejo, pero si hablamos de procesos grandes e importantes, yo creo que uno de los procesos fue la capacitación archivística al personal. Yo creo que para avanzar en ese archivo era muy importante, valga la redundancia, el conocimiento archivístico, por lo cual sí teníamos programas de capacitación constante, no solo para el personal del mismo archivo, sino que para los registros civiles de las personas a nivel de toda la República de Guatemala, para que todos estuviéramos conectados de la importancia de conservar y centralizar estos libros, darles su tratamiento archivístico y digitalizarlos para ponerlos al acceso de toda la República de Guatemala. Pero si hablamos de procesos grandes archivísticos también, creo que un proceso muy importante fue la descentralización de las imágenes digitalizadas de estos libros, ¿verdad? Realmente fue un proceso grande y un logro muy importante, que las oficinas del RENAP de toda la República de Guatemala ya no contaran con libros físicos, sino que contaran con sus libros digitalizados. Entonces, yo creo que eso fue algo muy oportuno. Inclusive, estas imágenes digitalizadas, pues, están al acceso también para los migrantes en los Estados Unidos, que necesitan básicamente su documento personal de identificación. Bien, ingeniero. Bueno, había anunciado que era la última, pero en este momento tenemos otra pregunta de Ligia María Suárez Rico y es la siguiente. Lo felicita por esta labor, lo menciona, excelente labor, y nos dice, ¿cómo lograron recuperar la información de los documentos que se encontraban en malas condiciones por su conservación? Bueno, les comento que encontramos documentos en estado de friabilidad impresionante. O sea, aquí en Guatemala comúnmente le decimos a esos libros pica pica, que son trocitos de papel. Y les quiero comentar que como rompecabezas digitalizábamos nosotros esos documentos, inclusive si solo había un pedacito. Les pongo un ejemplo.
Bueno, yo tenía un conocido que él me había dicho que no había podido sacar su documento personal de identificación porque por más de 2 años le habían dicho que su documento no existía. Y bueno, vengo yo, me pongo guantes y saco su libro y empiezo yo a ver que ese libro eran trocitos, no era libro, eran trocitos de papel. Yo empiezo a ver uno por uno papel, y eran trocitos tal vez de este tamaño, unos 10 centímetros, eran papelitos. Entonces, Dios mío, ¿con qué razón le dijeron que no existía su partida de nacimiento? Pero yo empecé a ver uno por uno esos trocitos y vi el nombre de él en un trocito. Y básicamente, decía, en ese trocito decía, se alcanzaba a ver su nombre, su número de partida, habían datos que servían para salvarle la identidad a él. Entonces, en base a la normatividad de la institución, se le digitó la partida y él no lo creía. Él hasta casi lloraba. Me decía, no, es que no te lo puedo creer. Sí, mira, te encontré en un trocito de papelito. Ahí estabas vos y te pudimos... entonces, él no lo creía. Entonces, lo que les quiero comentar, que todo trocito de papel que nosotros encontrábamos está digitalizado, ¿verdad? Porque no podíamos nosotros escatimar que con ese trozo de papel nosotros podíamos salvarle la identidad a las personas. Para fomentar este derecho a la identidad. Entonces, creo que uno de los principales factores para recuperar toda esa información fue la conservación de esa documentación, pero también su digitalización. Entonces, también es importante mencionar que un proceso de restauración para esos documentos es algo para cualquier restaurador profesional debe ser un gran reto también. Entonces, lo que nosotros hicimos es conservación, pero no restauración. Entonces, tenemos la documentación física pues resguardada, conservada. De alguna forma, si está en estado de fiabilidad, está de alguna forma organizada y digitalizada. De esa forma nosotros recuperamos la información. Bien, ingeniero, pues nuevamente, sin duda alguna, ha sido un trabajo realmente bastante arduo y nuevamente monumental. Sobre todo, este es un claro ejemplo de cómo los archivos son fundamentales para la defensa de los derechos, no solamente cuando hablamos en el marco de un conflicto armado, sino que son garantes de todos los derechos de todas las personas en todos los países, por supuesto. Ingeniero, agradecerle, por supuesto, por presentarnos este caso de rotundo éxito para el pueblo guatemalteco y sobre todo una experiencia para seguir para todos los países, las personas de Colombia y todos los otros países que nos están escuchando. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación a participar. Estoy muy, muy contento con este seminario. No he perdido pues ninguna conferencia. Estamos para servirles y pues me he dado cuenta que es un seminario de muy alto nivel y pues seguimos aquí presentes. Muchas gracias por esta invitación. Claro que sí, ingeniero. Un feliz día y un feliz resto de tarde. Que se encuentren muy bien. Y un abrazo a todos los asistentes. Muchas gracias. Muchas gracias.